Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a la doctora María Andreu Goldi, que estábamos en una tertulia muy linda, pero alguien nos censuró para, bueno, no, para que todos ingresen, pero realmente muy lindo. Eh, la doctora, bueno, todos la conocemos, es especialista en pediatría, es especialista en infectología, es la secretaria de Salud del Ministerio de la provincia de Santa Fe. Em, Qué sé yo, un currículum extensísimo. Justamente está en Buenos Aires y viene de una jornada de actualización en vacunas, y una jornada para líderes de mujeres en gestión. Así que nos va a deleitar con el tema. Tenemos hasta el momento 84 asistentes. Veo que tenemos amigos pediatras, clínicos, infectólogos, hay muchos generalistas, hay de otras especialidades, así que creo que vamos a tener una muy linda noche. Andrea, adelante. Bueno, muy buenas noches. Primero, un placer, Arturo, compartir con vos este espacio. Gracias por la invitación al colegio. Y un poco me parece que es un tema de mucha consulta y de mucha inquietud. Vamos a intentar mostrar dónde estamos con la vacuna de dengue. Toda la información quedó en el colegio, así que se puede difundir. Así que vamos a comenzar. Bueno, no tengo conflictos de interés, al contrario, estoy sumamente interesada con ver si realmente esta vacuna puede funcionar en el marco de este problema de salud emergente. Bueno, siempre empezamos con el surgimiento de enfermedades reemergentes o emergentes en el mundo, vinculando a cómo el hombre es responsable a través de su accionar en el medio ambiente y estamos atravesando el cambio climático, estamos atravesando problemas sociales y económicos en el mundo y en Argentina. Tenemos grandes ciudades muy desordenadas en cuanto a su urbanización. Tenemos un desorden ambiental con mucha producción de basura y mucho acopio a cielo abierto. Tenemos contaminación ambiental, tenemos turismo y migración, y todo este conjunto de factores condicionan la emergencia y reemergencia de enfermedades. Por lo tanto, si uno comprende la multicausalidad de los factores, va a comprender para que estas enfermedades que pertenecen a las arbovirosis, es decir, transmitidas por vectores, no son enfermedades para eliminar, es decir, no van a desaparecer. Lo único que vamos a poder intentar hacer es, a través de múltiples acciones, controlar la cantidad de casos. Sin duda, cada vez más, y de acuerdo a la alerta último del día de hoy de monkeypox o viruela símica, estamos en lo que se llama la necesidad urgente de que la salud animal y la salud humana y el medio ambiente son interdependientes, y este concepto de One Health o una salud o una sola salud cada vez es más potente para entender que lo que hacemos con los animales, nuestro vínculo con los animales, lo que hacemos o condicionamos en el medio ambiente repercute necesariamente sobre nuestra salud en su integralidad. Y entonces, frente a estas enfermedades emergentes, vamos a intentar hoy de analizar uno de los aspectos que pueden colaborar en el control, sin duda la vigilancia epidemiológica con la detección de los casos de dengue rápido, el sistema de salud público y privado para la atención del paciente y la categorización adecuada y la internación de aquellos que tienen factores de riesgos o pautas de alarma, el control entomológico un poco más relegado y a mi criterio un poco antiguo ha quedado con el uso de insecticidas, larvicidas, pero una luz un poco cara todavía para nosotros como es el control entomológico a través de la transformación génica de los mosquitos y sin duda la estrella que tiene mucho marketing en este momento, como son las vacunas. Solo para mencionarles algunos conceptos epidemiológicos que a veces confundimos, nosotros hablamos de brote cuando tenemos un incremento en el número de casos en un lugar y en un tiempo determinado, cortito. Luego pasamos a epidemia cuando este brote se extiende a lo largo del tiempo y se extiende en cuanto a cantidad de casos.
pasamos a una pandemia cuando, como nos pasó con COVID, el mundo está bajo los efectos de una enfermedad y hablamos de endemia cuando tenemos una cierta cantidad en el número de casos. Estos conceptos son importantes porque Argentina se tiene que dar una reevaluación de cuál es la situación que Argentina tiene en algunas de las jurisdicciones respecto a dengue. ¿Somos realmente endémicos? A mi entender, a la altura en la que estamos, ya tenemos endemicidad en Argentina para dengue, es decir, estamos teniendo una frecuencia esperada de casos que se han repetido año a año y estamos con algunas provincias, como por ejemplo con Chaco, que ha tenido casi muchos casos durante todo el año pasado con la posibilidad de que, no, de que podamos certificar que ha habido una transmisión permanente en la aparición de casos. ¿Qué nos trae el dengue? Creo que el dengue nos interpela en cuanto a los costos que significan para el sistema de salud. Esto incluye costos asociados a la consulta, al recurso humano, a los medicamentos. Por otro lado, una pérdida de la productividad, esto vinculado con la incapacidad de trabajar mientras uno está enfermo. En este sentido, independientemente del nivel social, lo hemos visto semanas enteras y luego la gente cuando mejora del dengue queda varios periodos de tiempo muy cansado, asténico, y ustedes saben que también existe el dengue prolongado, entre 3 y 6 meses, con cefalea, con astenia, con mialgias. Impacto sobre el turismo y la economía, porque aquellos lugares que tienen casos de dengue empiezan a ser lugares no elegidos para vacacionar o veranear. Costos indirectos vinculados con ausentismo escolar, ausentismo laboral, pérdida de ingresos y sin duda un gran impacto social, porque aquella población que es mucho más vulnerable, aquella población que tiene desigualdades sociales y económicas, surge y tiene el impacto mayor. Digo, es imposible que un cartonero no salga a trabajar aunque tenga un síndrome febril y en realidad esta población es la que más se encuentra afectada. ¿Cómo nosotros ingresamos el dengue en nuestra provincia o cómo ingresa el dengue en nuestra provincia? Por el momento, podríamos decir, hay algunos departamentos que nos están preocupando, que nuestra provincia recibe los casos a partir del impacto del dengue en países como Brasil, Uruguay y Bolivia, Brasil y Paraguay, pero que últimamente, y lo vimos en el 2024, el impacto no estuvo solo dado de lo que pasa en estos países que son endémicos, sino que también qué pasa en nuestras provincias limítrofes como Chaco, como Formosa y como Misiones. De modo que a una persona viene virémica, sea un camionero, sea alguien que se toma un colectivo, sea alguien que fue de vacaciones o por trabajo, viene virémico de una zona endémica y en esta zona nuestra, de nuestra provincia, tenemos el mosquito Aedes aegypti. Nosotros todavía no somos endémicos aún en toda la provincia, pero vamos camino a, y por lo tanto a partir de encontrar el mosquito, este mosquito hembra pica a una persona que está virémica y luego va a picar a residentes que pertenecen a zonas no endémicas y comienza la transmisión. Sin duda, el mecanismo de identificar al primer caso es lo más difícil, porque en muchos casos algunas de estas personas que ingresan a nuestro territorio vienen en situaciones irregulares, vienen como población migrante, vienen para trabajar en forma temporaria, vienen en forma irregular y a veces con contratos, la verdad que no corresponden en el modo de trabajo y muchos de esos por vergüenza, muchas de estas personas no consultan y solo tenemos la emergencia de los casos cuando los que están alrededor de esta persona que ingresó, de este grupo familiar, recién presenta síntomas. Bueno, esta era la historia de Argentina, que yo creo que va a cambiar, por la cual ustedes ven en bandas rojas lo que corresponde a los casos confirmados, en bandas celeste los que están en estudio, en bandas anaranjadas los que son probables y en bandas verdes los descartados. Lo interesante de esta historia de Argentina era que año a año teníamos silencios epidemiológicos y luego teníamos situaciones de brotes o epidemias para pasar a nuevos silencios. Si alguna de estas provincias del norte ya comienza a tener circulación sostenida, ya no vamos a tener este mapa como ustedes están viendo. ¿Qué nos pasó en la provincia de Santa Fe? Esto agradeciendo al área de epidemiología. Fíjense que en el 2009 tuvimos la reintroducción de dengue en la provincia con la situación emblemática de Ercilia y a partir de ahí, fíjense, 2011, 2016, 2019, 2020 fue el primer año que comenzamos a tener fallecidos por dengue
hasta antes del 2020 no habíamos tenido fallecidos por dengue. El 2023 nos pareció que era el peor momento y fíjense que cerramos en el 2024 con un impacto muy importante a lo largo de toda la provincia. Tal es así que las últimas cifras, que siempre se están perfeccionando y cerrando, hablan de 60.000 casos acumulados con 41 fallecidos, una letalidad de 0,07. El 99,8% de estos casos acumulados corresponden al 2024. Los 19 departamentos tuvieron casos y los serotipos circulantes fueron dengue 1, dengue 2 y dengue 3. Y esta es la situación más interesante para analizar. Este es el total de casos confirmados evaluados en tasas, es decir, la relación de casos sobre la densidad de población para el 2024. Y fíjense que en el 2024 los departamentos de San Cristóbal y 9 de Julio tuvieron el impacto mayor. La media de la provincia está en 1.551 casos por 100.000 en el 2024 y estos departamentos están muy por encima. Sin embargo, no solo va a valer la situación del 2024, sino que va a ser muy importante que tengamos lo que se llama incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos por población del 2009 al 2024. Bueno, como una buena noticia, la verdad, se lanzó en esta semana, el día 8, lo que se llamó el Objetivo Dengue. Este es un proyecto del gobierno de la provincia de Santa Fe, en donde por suerte, para los que pertenecemos en salud, logramos convencer a que la estrategia de dengue es una estrategia integral, en donde el Ministerio de Salud trabaja, pero que también necesitamos ambiente y cambio climático. Necesitamos desarrollo humano y desarrollo social, necesitamos secretarías de cooperación con lo que corresponde a municipios y comunas, gobierno, información pública y educación, para pensar en un plan integral de dengue que tenga financiamiento y que tenga los insumos para poder hacer un abordaje. Y nosotros desde salud continuaremos con todo lo que implica la gestión integrada del reporte adecuado, del trabajo en ambiente, de la comunicación al equipo de salud y a las personas, de la capacitación, de investigación, de manejo integrado de vectores, del rol del laboratorio para la confirmación del descarte y sin duda del abordaje clínico y de la estrategia preventiva con vacuna. Bueno, entendiendo que este es un problema multifactorial, entendiendo que no es un solo problema de salud como Ministerio de Salud, sino que requiere de articulación con otros ministerios y con otras realidades y con otros factores, y que la vacuna forma parte de una herramienta más que se va a sumar a este abordaje integral, vamos a detenernos un poquito en el tema específico que es la vacuna. Aquí les presento tres candidatas de vacuna de dengue. La primera es la vacuna de Sanofi Pasteur, que ustedes habrán conocido como Desvaxia. Esta vacuna fue la primera que se licenció. Estuvo licenciada en Argentina hasta el 2017, pero nunca estuvo disponible en Argentina. Esta es una vacuna que utiliza el esqueleto de la fiebre amarilla, la vacuna de fiebre amarilla, sobre el que se insertan los genes de los distintos variedades de dengue del 1 al 4. La última es una vacuna que se está desarrollando en conjunto con el Instituto Butantan, con INEIE de Estados Unidos y con también MSD del laboratorio Merck-Chardon, que está en este momento terminando sus estudios de fase 3 y la vacuna de origen alemán, Takeda, del laboratorio Takeda, es la que vamos a desarrollar porque es la única que está aprobada en este momento en Argentina y la única que está disponible en Argentina en este momento. Situación que es diferente en otros países. Y como veremos, esta vacuna tiene como característica estar constituida por una vacuna de tipo tetravalente con las 4 virus de dengue. Es una vacuna viral atenuada porque utiliza el esqueleto del dengue 2 como esqueleto central sobre el que se insertan lo que corresponde a los genes de la estructura de premembrana y de envoltura del 1, del 3 y del 4. Por lo tanto, la van a conocer como una vacuna tetravalente, viral atenuada y quimérica. El quimérico está dado por esta sustitución de estos genes de premembrana y de envoltura de las otras variedades de serotipos. Esta vacuna genera una respuesta innata, natural, genera una respuesta humoral con linfocitos B y genera una respuesta T de memoria luego del esquema completo de vacunación.
Y desde el punto de vista de la Constitución quise ponerla porque tiene está producida en células Vero, está con tecnología de ADN recombinante y viene con un polvo, es decir, que es una liofilizada, y con un diluyente de cloruro de sodio, es decir, que se debe reconstituir la vacuna para su aplicación. Bueno, desde el modo de administración, esta es una vacuna viral atenuada. Las virales atenuadas utilizan como mejor vía de aplicación la vía subcutánea, es la vía más inmunogénica para las vacunas y habitualmente utilizamos el deltoides. No se tiene que inyectar en forma intramuscular, sin embargo, si uno le inyectara en forma intramuscular, no hay indicación de repetir la aplicación, no se inyecta en forma intradérmica ni se inyecta por vía, por supuesto, endovenosa. Es una vacuna que tiene requerimientos importantes de conservación de cadena de frío, porque todas las virales atenuadas son muy sensibles al calor y son bastante resistentes a la congelación. Así que en general tiene estabilidad si uno la reconstituye a temperatura ambiente de 32 grados y luego de reconstituida, después de 2 horas como máximo, debe ser aplicada o descartada. El esquema que se ha estudiado y que vamos a analizar es un esquema de 2 dosis. Con la primera dosis, en el caso de los individuos que la reciben, tenemos un 85% de respuesta, pero con las 2 dosis tenemos casi un 99% de respuesta inmunogénica. Por eso los esquemas están recomendados aplicada la población de aporte que se sigue para evaluar la necesidad de un refuerzo. Bueno, ¿tiene esta vacuna estudios? Aprendimos con la pandemia que todo el mundo pregunta si estos estudios se hicieron, y en este caso esta vacuna se estudió con una población objetivo de población pediátrica entre 4 y 16 años. ¿Por qué? Porque en los lugares donde el dengue es endémico, la población pediátrica es la que tiene la mayor tasa de hospitalización y de complicaciones. Por lo tanto, como el objetivo de esta vacuna es específicamente para áreas endémicas, es la población objetivo que se utilizó. Se aleatorizaron grupos en relación 2 a 1, alrededor de 20.000 se enrolaron para realizar este estudio y tuvo 3 etapas en las cuales se valoró, como siempre, la dosis, la respuesta inmunogénica y la seguridad, con evaluaciones a 12 meses con 2 dosis, evaluaciones a 18 meses y evaluaciones a 36 meses. ¿Qué en síntesis encontramos de los estudios, que después van a quedar en la presentación, que uno podría analizar qué subgrupos fueron estudiados y qué datos tenemos? Tenemos datos de inmunogenicidad, es decir, de valoración de los anticuerpos y de respuesta. Para el caso de dengue, recuerden que la respuesta es específica por anticuerpos neutralizantes. Luego de la segunda dosis, pasado 30 días, para la población específicamente entre 4 y 16 años de áreas endémicas, la respuesta es sí, porque es la población objetivo que más se estudió. Cuando analizamos la eficacia, esto es, la respuesta de la vacuna para lograr protección y evitar, por un lado, la infección clínica demostrada con PCR por dengue y por otro lado, la forma de mortalidad y de hospitalización por dengue, la respuesta es sí, la tenemos en este grupo, en población de áreas endémicas. Y con respecto a la seguridad, se estudió específicamente las manifestaciones leves, esto es, dolor en el sitio de inyección, eritema, o molestia o edema, y por supuesto los sistémicos vinculados con cefaleas, con mialgias, con cuadros simil dengue e incluso que pudiera llevar a la hospitalización. Y tenemos estudios de efectividad. Bueno, esto generó mucho ruido cuando el Ministerio de Salud de la Nación planteó que no había estudios de efectividad, y es la verdad. El estudio de efectividad es en el mundo real, es decir, luego de la comercialización. Nuestro horizonte está puesto en Brasil, que va a ser quien nos va a mostrar el estudio de efectividad mayor, básicamente por lo que vamos a ver en adelante que está realizando. Ahora, por fuera de los 4 a 16 años, que es el grupo objetivo, para el grupo de 17 a 60 años, con respecto a la inmunogenicidad, se trabajó sobre todo en lo que se llamaron estudios puentes, es decir, comparar
y encontrar una no inferioridad en los anticuerpos en la población de adolescentes versus la población de niños. Y por otro lado, con respecto a la seguridad, también se encontraron o sea, se estudiaron efectos adversos sistémicos y locales, también en áreas endémicas y en Estados Unidos. Por supuesto que para esta población no hay estudios de efectividad en el mundo real. Y el grupo más controvertido es el de más de 60 años. Técnicamente, cuando uno analiza el prospecto de la vacuna y la presentación al ANMAT, en esta vacuna no hay datos de inmunogenicidad y no hay datos de seguridad y no hay datos de eficacia. Sin embargo, evaluado el prospecto, algunos países tomaron la decisión de aprobar la vacuna sin límite de edad, como es el caso de la Unión Europea y de Argentina, o de tomar como límite hasta dónde los estudios mostraron datos de eficacia y de seguridad, como es Brasil, que tomó como punto de corte los 60 años. Entonces, ¿qué se encontró con respecto a esta vacuna y a los estudios? Se encontró sobre todo que nosotros tenemos que analizar cuál fue su capacidad de protección, es decir, cuál fue su eficacia y cuál fue la respuesta inmune que esta vacuna provocó. Se encontró que esta vacuna provocaba una potente respuesta inmune entre los 4 y 60 años, que esta respuesta inmune era mayor en aquellos que habían estado previamente expuestos al virus, denominados seropositivos, y un poco más bajo para los seronegativos, y que por supuesto la respuesta inmune era mayor para el dengue 2 que para el resto de los serotipos, básicamente porque el esqueleto de la vacuna es el dengue 2, que al seguirlo a lo largo del tiempo, como vamos a ver, hay un descenso progresivo, sobre todo de la eficacia, básicamente de las formas determinadas por PCR, es decir, de las formas clínicas de dengue, pero sobre todo lo que se mantiene es un nivel de eficacia muy interesante, sobre todo más en los seropositivos que en los seronegativos, para hospitalización y para muerte. Y con respecto al dengue sintomático, como encontramos acá, podemos decir que los estudios demostraron que la protección era más importante para el dengue 2 y para el dengue 1, pero en los seropositivos para las 4 variedades de dengue, mientras que en el caso de los seronegativos no se demostró eficacia para el dengue 3 y no se pudo concluir para el dengue 4 por la poca cantidad, el poco N que teníamos. Bueno, ustedes aquí tienen los estudios para analizar que después de la segunda dosis se siguió durante un año y se analizó cuál era la situación basal de las personas, seropositivas y seronegativas, para ir analizando los porcentajes de eficacia de la vacuna año a año, mostrando, como ustedes aquí ven, un descenso en el caso de la infección documentada por dengue, llegando a valores al cabo de 3 o 4 años de promedio entre un 50 y un 60%, pero manteniéndose alta de 95 hasta casi 71% en las hospitalizaciones y muerte. Aquí tienen entonces la eficacia global de la vacuna para la fiebre por dengue, la global del 61%, y en la medida que después analizamos los distintos serotipos, tenemos eficacias diferentes, como mencionamos. Y lo interesante entonces es decir que si analizamos año por año, esto es que vimos antes, situación de cero positivo, situación de cero negativo, a segundo año, situación de cero positivo, de cero negativo, encontramos sobre todo que la tetravalencia de la vacuna está demostrada en el caso de que la situación basal fuera para los seropositivos y en el caso de los seronegativos para el dengue 1 y para el dengue 2, pero no se demostró para el 3 y no hay conclusiones con respecto al 4. Sí podemos decir que la eficacia global de la vacuna es de un 80% para la hospitalización, de un 91, casi 92% para dengue severo y para fiebre hemorrágica por dengue del 90%. Para la forma clínica evidente, confirmada por PCR, oscila entre un 50 y un 60%, y estos son los datos. Bueno, ¿cuál es la duda que esta vacuna provocó y de dónde viene el origen de la duda de esta vacuna? Recuerden que cuando se comenzó a comercializar la vacuna de Sanofi Pasteur, se encontró que aquellas personas que se vacunaron y que eran seronegativas inicialmente y sobre todo menores de 9 años,
comenzaron a tener un incremento de formas graves y de hospitalización. Esto dio a pensar qué ocurría con respecto a esta experiencia que ocurrió en Dengbaxia. Esto ocurrió en 2016-2017 y se encontró entonces que aquellos que se vacunaban y que no estaban vacunados, pero que hacían una infección primaria, tenían chance de tener una infección secundaria más grave. Por lo tanto, cuando vacunábamos a individuos que previamente no habían estado expuestos al virus, la chance de complicaciones podía ser mayor. Por eso a las dos candidatas, la de Butantan y a Takeda, se pidió que pudieran demostrar que no existía este mecanismo de respuesta inflamatoria amplificada por anticuerpos o conocido también como fenómeno de ADE. ¿En qué se basa esta respuesta? Nosotros sabemos que tenemos 4 variedades diferentes de genes de dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4, que la respuesta que nuestro organismo monta es una respuesta homotípica, es decir, tipo específico para cada uno de los serotipos, pero que luego de la infección por un serotipo montamos una respuesta de tipo de anticuerpos heterópicos, heterotópicos o heterófilos, que es variable y que en general dura bastante tiempo y que provoca una posibilidad de una protección durante este tiempo que estos anticuerpos se encuentran altos. Sin embargo, al transcurrir de 1 o 2 años, estos anticuerpos que prestados se formaron para los otros serotipos comienzan a descender y al descender no terminan de ser inocuos, sino que se transforman en amplificadores de los receptores, de la unión del virus con los receptores, de la permeabilidad y de la carga viral, pudiendo ocasionar entonces una amplificación de la respuesta que puede condicionar entonces la posibilidad de una forma más grave. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de ADE, por el cual se postula que la infección secundaria en personas que previamente tuvieron infección genera entonces que estos anticuerpos, que no son específicos, formen complejos con el virus que ingresa de una variedad diferente al que tuve en la primoinfección. Esto genera una amplificación de la respuesta inmune con un aumento de la permeabilidad del ingreso del virus y una chance de poder tener una forma más grave que la que podría tener. Con respecto a la vacuna de Takeda, no se demostraron en los 4,5 años de seguimiento este fenómeno de ADE que se demostró en la vacuna de Sanofi Pasteur. Dijimos que no había datos de efectividad porque en el mundo real no teníamos aún los datos. Por lo tanto, vamos a tratar ahora de comprender dónde estamos ahora y qué tendríamos que estar mirando para convencernos o no convencernos de la utilización de esta vacuna. Bueno, a partir del 1 de febrero del 2024, Brasil incorpora la estrategia de implementación de Qdenga como una estrategia sanitaria. Fíjense que el contexto epidemiológico de Brasil del 2013 al 2022 notificó 10 millones de casos de dengue con 5.970 muertes. Entonces Brasil definió como población objetivo el grupo de 10 a 14 años. Si me paro aquí, digo, un país con alta endemicidad y una población objetivo. ¿Esta población objetivo tiene estudios? Sí. Esta población entre 10 y 14 es la población que tiene estudios de inmunogenicidad, tiene estudios de eficacia y tiene estudios de seguridad. Y por lo tanto seleccionaron los municipios a través de una estratificación por riesgo y comenzaron con la vacunación. ¿Qué datos están disponibles con respecto a la experiencia de Brasil? Fíjense que con respecto a seguridad, lo que Brasil encontró fue un incremento en la tasa de anafilaxia, sobre todo vinculada o comparada con otras vacunas. En este sentido, Brasil se dio un trabajo de revisar cómo se aplicaban las vacunas, en qué ámbitos se aplicaban, qué tipo de preguntas se le hacían a la población, y luego de haber encontrado esta tasa de anafilaxia más alta, regularizó o estabilizó la tasa de anafilaxia al revisar y chequear e incluso en algunos casos no vacunar extramuro, teniendo todo el dispositivo de manejo de una anafilaxia en los sitios de vacunación. ¿Qué pasó en el caso de Argentina? Argentina no tuvo una respuesta unánime del Ministerio de Salud. Yo participé de la comisión del grupo de trabajo de vacuna de dengue, hicimos una asesoría, pero en el mientras tanto, algunas de nuestras provincias, como Misiones, Salta y Corrientes, definieron adquirir en forma federal, en forma provincial,
este insumo del único laboratorio productor de Takeda y por lo tanto tuvimos una estrategia que se inició en enero del 2024 en Misiones con población de 20 a 40 años, que no logró una gran aceptación y se extendió a 49 años y que luego se extendió a los 59 años, teniendo sobre todo una importante tasa de deserción, con un mecanismo de consulta por turno online, presentando el DNI, que también creo que burocratizó por ahí el acceso al sistema de salud. Salta inició la estrategia en febrero del 2024, vacunando a población entre 25 y 39 años, en este caso con algunos departamentos históricamente endémicos, donde históricamente hubo casos, donde históricamente hubo muertes, donde históricamente hubo hospitalizaciones y tuvo una baja aceptación y una alta tasa de deserción, es decir, la primera dosis se aplicó, pero no la segunda. Ellos hicieron una inscripción a partir de línea telefónica y Corrientes inició una vacunación también con muchas dificultades en la implementación. ¿Qué se encontró en Argentina respecto a la seguridad y qué dicen los estudios? Bueno, los estudios marcan que con respecto a seguridad es habitual entre los 4 y 60 años que tengamos síntomas generales y síntomas locales. Los síntomas locales más comunes, como cualquier inyectable, son dolor en el sitio de inyección, dolores musculares, enrojecimiento en el sitio de inyección, con malestar general, con astenia y con fiebre. Estos ceden rápidamente y al cabo de 48 horas ya no hay manifestaciones. Pero un efecto que se encontró en el estudio del DEN 205 fue una viremia transitoria. Es lógico, es una viral atenuada, por lo tanto es una vacuna replicativa. Entonces se encontró que luego de la aplicación de la primera dosis o primovacunación ocurre una viremia transitoria que determina un cuadro símil dengue. Esto ocurre en casi el 50% de los participantes del estudio que fueron afectados y en este caso esta viremia es transitoria, se presenta en general entre la segunda semana, luego de la primera inyección, es poco frecuente en la segunda dosis y en general es autolimitada durando 4 días. Si en este momento uno hiciera un laboratorio, ¿puede distinguir con una PCR si esto es una infección por dengue salvaje o es un efecto de la viremia de la vacuna? La respuesta es no. Por ahora las PCR nos van a decir positivo. Lo que sí es diferente es que el NS1 no se positiviza con la vacuna y sí se positiviza con el virus salvaje. Bueno, si analizamos a Argentina en un reporte pasivo de las dosis que se aplicaron en las distintas jurisdicciones, algunas porque compraron vacuna en una estrategia de campaña y otras porque utilizaron vacunas en el ámbito privado, fíjense, como ustedes ven aquí, las tasas de SAVI nos llamaron la atención y en el caso de los eventos que se presentaron, fueron cuadros leves, pero también tuvieron 36 eventos de fiebre, cefalea, retrocular y mialgias, artralgias y rash, y sobre todo tuvimos un solo evento grave de 83 años debido a que requirió hospitalización por plaquetopenia. En el caso de las alergias, Argentina también reportó 13 reacciones alérgicas con una tasa de 30 casos por 100.000 y de estos eventos, 2 fueron graves y que se encuentran en análisis. Y con respecto a menos frecuente, tuvimos reacciones locales, exantemas, trombocitopenias, lipotimias y efectos que ustedes saben que se categorizan como crisis de ansiedad por el evento de la angustia o el miedo a las vacunas. Por lo tanto, en el marco de seguridad podríamos decir que tenemos datos interesantes de afuera, donde la alergia, el rash y la anafilaxia hay que considerarlas en la preevaluación del paciente y en el mecanismo o en la estrategia de vacunación. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones que tiene esta vacuna? Sin duda, por ser una vacuna viral atenuada, está contraindicada para cualquier persona que tenga trastornos de su sistema de defensas. No hay estudios en los pacientes que han tenido tratamientos quimioterápicos, no hay estudio en pacientes VIH, no hay estudio en pacientes que reciben biológicos, no hay estudios en pacientes que tienen otras enfermedades de tipo degenerativas. Por otro lado, está contraindicada durante el embarazo por ser vacuna viral atenuada y durante la lactancia por el modelo teórico de la fiebre amarilla que se encontró, si ustedes recuerdan, virus vacunal en la leche materna.
¿Qué otra cuestión es importante? Que uno tendría que valorar que si alguien hace una anafilaxia con la primera dosis y se lo considera alérgico y asociado a la vacuna, la decisión de aplicar la segunda dosis o no. ¿Y qué me pareció interesante como precaución? Como es una vacuna viral atenuada, se recomienda postergar la búsqueda de un embarazo un mes posterior, después sobre todo de la vacunación. Y por otro lado, recordar que esta vacuna, porque es viral atenuada, si la persona ha recibido derivados de sangre o de plasma, recordar que hay que postergar la aplicación de esta vacuna. ¿Qué sabemos de las recomendaciones? Bueno, existe una recomendación internacional, existe un grupo de asesoramiento estratégico a la Organización Mundial de la Salud que se llama SAGE. En septiembre del 2023 recomendó que esta vacuna podía ser introducida en lugares donde la alta carga de enfermedad y alta carga de transmisión estuviera existente, fundamentalmente para poder maximizar la respuesta del sistema de salud y para poder disminuir, minimizar lo que correspondía a utilizar una vacuna en un lugar pensando que pudiera ocurrir algo con los seronegativos. Por eso la recomendación fuerte es, avancemos sobre sitios donde ya la enfermedad es endémica, donde tenemos una tasa de seropositividad de la población muy alta, de modo que si pudiera ocurrir un riesgo de fenómeno ADE, lo tenemos minimizado. Por otro lado, con respecto a la población objetivo, la Organización Mundial de la Salud recomendó iniciar la vacunación en grupos de edad más pequeños, esto vinculado con lo que yo les manifesté, que es el grupo objetivo de las áreas endémicas, entre 6 y 16 años, identificar en cada país cuál es nuestro pico de incidencia por edad y adelantarse 1 o 2 años a ese pico para vacunar. Recordar que no se puede descartar esta enfermedad potenciada luego de la segunda infección y que sin duda cada incorporación de una vacuna en un país endémico amerita una buena estrategia de comunicación y estudios de farmacovigilancia activa y pasiva. Bueno, Argentina en el grupo de trabajo planteó trabajar en una estrategia integrada de Hidengue y generar para cada una de las jurisdicciones una matriz que tuviera en cuenta la tasa de incidencia acumulada, los casos que se presentaron, las hospitalizaciones que se presentaron, las características con respecto al acceso al agua potable, otras variables como acceso al sistema de salud, otras características vinculadas con las coberturas de vacunación, el personal disponible en esos lugares y demás. ¿Qué sabemos de nuestra situación epidemiológica histórica? Sabemos entonces que nosotros tenemos casos y tasas que se concentran sobre todo entre la población de 25 a 29 años y entre la población también entre 15 y 19 y también entre 30 y 34. Y cuando analizamos los porcentajes del aporte entre 2018, 22, 23 y 24, fíjense que vemos en celeste del 18 al 22 y en el 23 con barra 24 en color anaranjado. Fíjense que los grupos siguen siendo de 20 a 29 con un incremento un poco mayor en el caso del 2018 de la población más joven de 10 a 19 y un incremento de la población entre 20 y 23 de la población de 30 a 39. Con respecto a los casos fallecidos, uno va a hablar de casos, pero cuando uno analiza las tasas, siempre relaciona la cantidad de casos con la densidad de población. En la línea que ustedes ven de las barras, tenemos los casos fallecidos, donde uno encuentra que la cantidad de casos es mayor en la población de 60 a 69 años, y cuando uno analiza las tasas son mayores en la población, sobre todo de adultos mayores. Aquí tienen perfiles por edades, perfiles por internación y perfil por internados graves y fallecidos. Otro punto que me pareció interesante incorporar es qué piensa la gente o cuánto confía la gente en las vacunas. Este es un estudio que realiza año a año Bungibor, evaluando la confianza en vacunas con una serie de preguntas y realiza las gráficas de acuerdo al año a año y analiza las cohortes de población. Fíjense que en el 2023, y lo mismo ocurrió en el 2024, la población de 15 a 20 años es una de las poblaciones que tiene la más baja confianza en las vacunas. Quiero manifestar este detalle
para que analicen cuál es la población con mayor impacto que deberíamos estar vacunando y cuál es la confianza que esa población tiene con respecto a las vacunas en general y cuál ha sido la experiencia de la baja aceptación de estas poblaciones que ha tenido, por ejemplo, que han tenido las provincias del norte argentino. Entonces uno dice, yo tengo toda esta información disponible. Puedo tomar una decisión individual de consenso con la persona que me viene a consultar. Pero desde el punto de vista sanitario, ¿esta es una vacuna candidata para nuestro calendario? ¿Y cuáles son las variables que yo debería considerar para considerarla candidata? El número uno es decir, ¿esta enfermedad por dengue tiene una carga, tiene un peso, tiene una significancia importante o no? ¿Hay desde el punto de vista de la población una percepción de riesgo de que esta enfermedad es importante? Segunda pregunta, ¿hay datos de esta vacuna sobre eficacia y seguridad? Y por otro lado, ¿cuál es el objetivo sanitario que busco? ¿Es evitar que aparezcan casos? ¿Es evitar que la gente se enferme? ¿Es evitar la hospitalización y la muerte? Comparen lo que hacemos con las vacunas de calendario para niños y, por ejemplo, la vacunación antigripal, donde el objetivo sanitario es disminuir hospitalizaciones, complicaciones y muertes, pero no disminuir la incidencia. Este me parece que es un dato no menor porque nosotros tenemos que comunicar, si nos vamos a embarcar en una vacunación, que no va a dejar de existir el dengue aún en los vacunados. Por otro lado, esta estrategia para el calendario de Argentina. Argentina es uniforme en cuanto a su dato epidemiológico. ¿Es una estrategia universal para todos y todas? ¿O tiene que ser una estrategia focalizada de acuerdo a regiones y dentro de las jurisdicciones a departamentos? Por otro lado, esta estrategia es costo efectiva, esto es, yo invierto en vacuna y voy a lograr bajar los costos de otras actividades. ¿Esto comparado con otras actividades me ayuda a controlar el dengue o debo invertir? Y sin duda, un aspecto no menor es la estrategia programática. ¿Cómo logro vacunar nominalizado a la población? ¿Cómo logro un buen mensaje de comunicación para que acepte la vacuna? ¿Y cómo logro bajar la tasa de deserción? Porque los estudios demuestran la eficacia, la seguridad y la protección con 2 dosis separadas por 3 meses. Entonces, Argentina concluye en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que el objetivo sanitario es disminuir la morbimortalidad por dengue, que la población objetivo tendrá que estar determinada por datos que podrán ser incidencia acumulada 2009-2024, densidad poblacional, determinantes sociales súper importantes en esta enfermedad, acceso y calidad al sistema de salud, otras variables a considerar que tenemos la mayor evidencia en el grupo de 4 a 16 años, pero que también tenemos, en base a nuestra incidencia, del grupo de 15 a 19 y de 20 a 39. Que el 90% del esquema tiene que estar completo en la población objetivo que elijamos y que el esquema, por el momento, sin otros estudios que demuestren lo contrario, es de 2 dosis separadas por 3 meses. ¿Quién incorpora una vacuna calendario? Solo para los que no están en la vacunología, mencionarles que para introducir una vacuna en calendario, analizo importancia en salud pública, carga de enfermedad, vacunas seguras, comparación. Hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones que está designada a nivel nacional de un grupo de expertos que se formulan grupos de trabajo que analizan la información científica y que hay una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas desde el año 2013. Esta comisión da una evaluación técnica no vinculante externa para que el Ministerio de Salud, a través del COFEPRIS, la reunión de todos los ministros de las compras, la evaluación del impacto, la capacitación del personal y el monitoreo de los datos. ¿Qué hacemos si una persona ya tuvo dengue? ¿Cuánto tiempo después de haber tenido dengue le ponemos la vacuna? O aquel que tuvo un estudio muy interesante de Bruno, que está publicada la vacuna anterior, la vacuna de Sanofi Pasteur. Lo que aquí se muestra es la respuesta inmune inicial. La respuesta inmune inicial está vinculada con una respuesta innata, luego la respuesta primaria a expensas de IgM y luego la respuesta a expensas de IgG. Y en esta IgG tenemos un IgG serotipo específica y un IgG con anticuerpos heterófilos.
Entonces, este estudio demuestra que si yo quisiera vacunar a alguien, tendría que recordar que hay un periodo de refractoriedad que está vinculado con la presencia de anticuerpos heterófilos para los otros serotipos y que por lo tanto la aplicación de la vacuna a un mes de haber tenido la infección puede cruzarse con esta refractoriedad de los anticuerpos circulantes. A los 3 meses es menor y por lo tanto se determina en este estudio que el momento ideal para vacunar sería luego de los 6 meses de una primo-infección. Es decir, que para evitar el riesgo teórico de que la respuesta innata, no tipo específica, sino de anticuerpos heterólogos, pudiera disminuir la eficacia de la vacuna, lo ideal sería vacunar luego de 6 meses. ¿Qué pasa con la aplicación de una única dosis? ¿Qué sabemos de esto? Bueno, hay un único estudio publicado sobre el efecto de una única dosis de la vacuna de Sanofi Pasteur, donde se encontró que una única dosis confirió una protección significativa para hospitalización por dengue confirmado serológicamente cuando los participantes habían tenido 2 o más infecciones previas por dengue dentro de los próximos años, es decir, en los seropositivos. Este estudio no demostró protección con una única dosis en los individuos seronegativos. ¿Qué me parece fundamental para terminar y después contarles algunas novedades? Bueno, fundamental que en dengue la comunicación es de fundamental importancia para entender o para que la población entienda que necesitamos una respuesta integral, que hay que involucrar y hacer participar a las personas porque es un mosquito de puertas para adentro, que hay que trabajar para cambios de comportamiento humano, que esto es muy difícil, y que la introducción de la vacuna debe ir acompañada de una estrategia de comunicación bien diseñada y de participación comunitaria. ¿Qué no sabemos y qué deberíamos estudiar y qué estudios están en curso? Bueno, nosotros no tenemos mucha claridad con respecto a hospitalización por dengue 3 y dengue 4. Hay un estudio en curso en área endémica sobre estudio caso control para dengue 3 y dengue 4. No hay ningún estudio sobre población con comorbilidades. Entonces hay en desarrollo en este momento un estudio de adultos con comorbilidades entre 45 y 60 años y entre 60 y 79 años. Por otro lado, no podemos medir el impacto, es decir, cuánto esta vacuna reduce la incidencia de dengue. En este sentido, hay un departamento en Brasil que se llama Dourados, que va a trabajar con población entre 4 y 60 años, aproximadamente 120.000 personas, para tratar de seguir esta cohorte a lo largo del tiempo y medir impacto. Ustedes se dan cuenta que medir impacto cuando las variables son tantas para dengue va a ser muy difícil. Y finalmente, un estudio que está embarcado en evaluar la necesidad de un refuerzo o un recuerdo entre 4 o 5 años. Bueno, y lo último que quiero mencionar, las vacunas, luego de ser aprobadas por organismos reguladores, también pasan una aprobación por el ente de la Organización Mundial de la Salud. El 15 de mayo del 2024, una nueva vacuna de dengue ha sido precalificada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, hay 2 vacunas en este momento precalificadas, Takeda y la vacuna de Sanofi Pasteur. ¿Qué significa la precalificación? Significa que es un paso importante porque permite que estas vacunas entren en lo que se llama el fondo rotatorio, que abarata la posibilidad del insumo para la compra por los distintos países. Bueno, y para terminar, algunos puntos claves. La reducción de la mortalidad por dengue, que es nuestro objetivo por el cual utilizaremos la vacuna, requiere una fortaleza del sistema de salud, una fortaleza del primer nivel de atención, ya que el 90% de la población se puede atender en ese primer nivel de atención. Es muy importante que nosotros capacitemos al recurso humano para la identificación precoz de los casos, para el reconocimiento temprano de la enfermedad, para los diagnósticos diferenciales, para el triage categorizando quién se queda y quién se va a casa y para que atiendan e internen en tiempo y en forma a aquellos que tienen formas graves. La mayoría de los pacientes se recuperan sin tratamiento. No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. Y recordar que aunque vacunemos, la población deberá continuar protegiéndose de las picaduras de mosquitos por este dengue y por otras infecciones
Y por otro lado, aún vacunados, la población tiene que comprender que si tiene síntomas de dengue, debe consultar. Y creo que hasta aquí llegamos. Un vaso de agua, por favor. Bueno, eh, Andrea, pregunta Romina Rechner. Sí. La vacuna se recomienda de 4 a 60 años. ¿Se puede indicar a menores de 4 años si tuvieron dengue? No. La vacuna en Argentina no está aprobada para ser usada por debajo de 4 años, por lo tanto no se puede usar. Y corrijo que la vacuna se puede utilizar por encima de los 60 años, porque en Argentina está aprobada por ANMAT sin límite de edad. Perfecto. Lucila Bieler nos pregunta, entonces, en resumen, el grupo etario al cual se les recomienda aplicar la vacuna sería de 4 a 39 años, teniendo en cuenta los estudios o se podría ampliar ese grupo. No, Romina, se amplía porque vos tenés de 4 a 16 son los estudios más sólidos, pero de 17 a 59 son los estudios de inmunopuente que se hicieron. O sea que vos tenés una banda de 4 a 60 en donde hay estudios de inmunogenicidad, donde hay estudios de eficacia y donde hay estudios de seguridad. El gris te queda por encima de 60. Está aprobada en Argentina, pero no hay estudios de eficacia, no hay estudios de seguridad y no hay estudios de inmunogenicidad. En este momento, lo que hay en Argentina es que en aquellos vacunatorios privados que se utilizó la vacuna por encima de los 60, no se encontró una incidencia mayor en seguridad. ¿Qué te preocupa por encima de los 60 o qué me preocupa a mí por encima de los 60? Me preocupa que como es una vacuna viral atenuada, pudiéramos tener un riesgo de viscerotropismo, como ocurre con fiebre amarilla. Es decir, que yo al ir avanzando en edad, la persona tuviera comorbilidades, la persona tiene una inmunosenescencia y se enfrentara a una vacuna viral atenuada que pudiera provocarle un efecto de replicación que no pudiera contener por la inmunosenescencia y generar una forma grave de dengue. Eso no está demostrado, digamos, es el cuidado que uno está teniendo en este caso. ¿Qué me parece a mí que uno debe hacer? Se tiene que sentar cuando estamos hablando de los mayores de 60 para ver de qué mayor de 60 estamos hablando. ¿De un mayor de 60 que vive en área endémica? ¿De un mayor de 60 que no tiene ninguna comorbilidad y es sano? Bueno, tiene que explicar todo esto que dijimos acá. Está aprobada para ser usada, no hay estudios de eficacia y de seguridad, pero usted vive en un área endémica y puede optar por vacunarse o no. La mayoría de las personas que fueron vacunadas por encima de 60, salvo el caso de 83 años, no tuvieron mayores complicaciones. Igual mañana, justo yo estoy en Buenos Aires y hay una actualización de la situación de Brasil para que tengamos un poco más. Y también yo pedí un poco una actualización de la experiencia en Europa de los mayores de 60 años, a ver cómo les fue. Como Europa también no tiene tope de edad como Argentina, saber qué pasó con los viajeros por encima de 60 años que se vacunaron. Alejandro Abaquian nos pregunta, ¿cuál es la recomendación para personas que viajan a regiones endémicas, Brasil o el norte argentino durante el verano? Bueno, en principio yo diría que el escenario viajeros puede ser de dos características, Alejandra. Una es un viaje recreativo, en donde uno sin duda al viajero tiene que indicar el repelente. La vacuna puede ser un complemento más. Ahora, atenti. Si yo me voy de vacaciones en enero, tengo que recordar que necesito ponerme la primera dosis, pasar 3 meses y ponerme la segunda. No puedo ir, como hacemos con fiebre amarilla, 14 días antes. Necesito programar esta vacación. No sé quién de ustedes ya tiene programadas las vacaciones en su vida, pero digo, sería un escenario viajero diferente. Sería un escenario viajero de alguien que vive en área no endémica y trabaja en área endémica. Estoy hablando de empresarios, estoy hablando de productores, estoy hablando de fuerzas de humanidad. O de grupos, digamos, de gendarmería, quizá ese grupo sería el que uno pensaría como escenario viajeros. Recordando esto, necesito entrar al área endémica con por lo menos una semana de la segunda dosis y para esto me tuve que anticipar 3 meses antes para vacunarme. Con respecto a la única dosis, en este momento se está haciendo un estudio en Salta respecto a qué pasa con la gente que tuvo 60% de tasa de deserción, es decir, que Salta tuvo la oferta de la vacuna
y el 60% de la población no completó el esquema de 2 dosis. Ellos están llevando adelante un estudio para ver si con esa única dosis en área endémica, esta población, ¿cómo le fue? Eh, no sé si me escuchan, se cortó el audio. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, pregunta Walter Pereira si se va a agregar al calendario nacional. Walter, no. Lo que sabemos hasta ahora es que el Ministerio de Salud anunció que va a comprar vacunas para el NOA y para el NEA, que creo que es lo que corresponde, es decir, las provincias de nuestro país que tienen la mayor incidencia y la mayor variables, más allá de la incidencia, variables socioeconómicas más complejas. No está claro cómo van a vacunar, no está claro cuándo se va a comenzar. Si uno tuviera que comenzar, Walter, tendríamos que empezar fines de agosto, principios de septiembre, para llegar al periodo de mayor concentración de casos con población protegida. La provincia de Santa Fe compró vacuna. Lo que no está todavía definido es la población objetivo. Estamos revisando, pero también creo que será importante analizar estas variables que decíamos de incidencia acumulada y de áreas en nuestra provincia, porque la situación es completamente diferente por una provincia tan diversa. Bien, comento que si alguien quiere pedir el micrófono lo puede hacer. Levanta la mano y Darío se lo va a acceder. Tengo Eh, una Rocío de Martino que levantó la mano. Si quiere, ahora le Dale, permito hablar. Ya dale. puede activar su bueno, audio, Rocío. Mientras tanto, usted, y yo doctor, puede sigo hacer la después con próxima las pregunta. preguntas. Si quiere, doctor, continúe con la otra pregunta. Y Bueno, si quiere hablar, lo Cintia puede hacer. Garcilaso nos dice buenas noches. Muchísimas gracias por tanta luz ante este tema. Mi consulta es para paciente con enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus. ¿Se vacuna entendiendo Hay estudios. eh, que no aquellos inmunosuprimidos por drogas? Sí, yo ahí sería muy cauta. Yo diría que no es un grupo con el cual uno empezaría ahora. No hay ninguna evidencia de estudios en pacientes que tienen desórdenes inmunológicos. Sin duda está contraindicada en los pacientes que tienen inmunosupresores. Ahora, aquellos que tienen desórdenes inmunológicos, la verdad que no podemos decir que sería una vacunación segura. Ahí yo creo que uno debería analizar dónde vive esa persona, cuáles son las características de esa persona como para embarcarse. Yo diría que en este momento, con una vacuna tan nueva, iría a intentar riesgo cero, es decir, a tratar de trabajar con una buena categorización de las características de mi paciente. Y salvo que la situación de riesgo sea muy alta, y salvo que el paciente tuviera una cuestión de pérdida laboral y algunas cuestiones particulares, uno avanzaría quizá en esos grupos con un consentimiento informado, que quede registrado en la historia clínica que se advirtió que no había experiencia en este grupo, pero que la persona igual quiere vacunarse. Digo, desde la contraindicación a la precaución hay muchos grises, porque como yo marqué, recién van a estar en curso los estudios de pacientes con comorbilidad. Aún, por ejemplo, yo para que se comprenda, no hay ningún estudio que marque ni seguridad ni eficacia en diabéticos. Nosotros vacunamos a las personas diabéticas porque no tienen contraindicación, pero no se hizo ningún estudio especial con hipertensos, con miocardiopatía, con diabéticos, con nefropatías, porque el enrolamiento fue población sana, libre de comorbilidades. La próxima pregunta habla de lo incierto, la incertidumbre que tenemos con todo esto, que el audio y la presentación va a quedar en la página del colegio para que la puedan rever y toda la información que nos mandó Andrea se va a ser enviada a todos ustedes. Sebastián nos pregunta, no me queda claro qué hacemos con los que no tuvieron infección y a qué edad es más recomendable si se la indicamos igualmente. Bueno, Sebastián, esta vacuna se puede utilizar en cero positivos y en cero negativos. ¿Y por qué digo que se puede utilizar en cero positivos o en cero negativos? Porque se hizo un estudio de seguimiento de casi 5 años en donde no se demostró que si yo vacuno a los cero negativos, tienen un efecto de amplificación de respuesta por anticuerpos tipo AD, cuestión que sí se demostró en la vacuna de Sanofi. Si yo estuviera en otro país, te diría, si uso la vacuna de Sanofi,
debo determinar que la persona es seropositiva para vacunarla, porque esta vacuna demostró fenómeno ADE, de amplificación de la respuesta inducida por anticuerpos heterófilos. Por lo tanto, la de Sanofi solo puede utilizarse si yo demuestro por laboratorio que soy seropositivo. La vacuna de Takeda, hasta el día de hoy, con seguimiento de 4,5 a 5 años, no demostró ese fenómeno de ADE. Por lo tanto, está licenciada y está aprobada para ser utilizada en individuos seropositivos y seronegativos, porque no se ha evidenciado el fenómeno de ADE. Ahora bien, otra consideración. El 75% de las formas de dengue son asintomáticas. ¿Quién dice que no tuvimos dengue? Por eso, cuando uno va a implementar una campaña de vacunación o una incorporación focalizada de vacunación, elige lugares con alta incidencia acumulada de enfermedad. Porque ¿qué supone? Que año a año se han ido contagiando entre el que no consultó, entre el que tuvo síntomas y le dijimos que era una infección urinaria, entre que el que fue asintomático y entre el que fue sintomático. Uno siempre dice, si yo tengo 60.000 casos en la provincia de Santa Fe, multiplico por la epidemia que tuve, por 5, por 7 o por 10. Es decir, que la cantidad de gente que seguramente se expuso al virus, alguna asintomática, alguna oligosintomática, alguna monosintomática y alguna con un diagnóstico erróneo que le hicimos nosotros, la mayoría de la gente que está viviendo en un lugar donde año a año hubo dengue, es altamente probable que ha tenido dengue. Esos estudios de seropositividad se realizan y uno dice que estima que el 60% de la población de un área donde año a año ha habido dengue es positiva. Esos estudios uno lo podría hacer, por ejemplo, en banco de sangre. Vos sacás sangre a donantes y estudias cuánto es la seropositividad en un determinado lugar. Y ahí te va a dar claro que seguramente tenés arriba del 60% en la mayoría de los lugares. Ahora, ¿de qué depende esta positividad? Depende de tu densidad de población. No es lo mismo el departamento 9 de Julio para nosotros que Rosario. Rosario y Santa Fe pueden tener un montón de casos, pero ¿qué cantidad de habitantes tienen? Un montón. ¿Y qué dispersión y qué ubicación geográfica y qué determinantes sociales tienen? Entonces, los lugares más complejos vinculados con pobreza estructural, con áreas rurales, con menos acceso al sistema de salud, con menos agua, con vínculo con Chaco, con vínculo con la Ruta 34, son de nuestra provincia sin duda los lugares que tienen una mayor incidencia acumulada y donde yo tengo quizá las mayores chances de tener a la mayoría de la población infectada. Recuerden Ercilia, nosotros contamos la cantidad de casos que contamos, pero cuando nosotros llegamos y estuvimos casi un mes en Ercilia, la mayoría de la población de Ercilia debe haber tenido. Y si uno analiza qué le pasó a Ercilia a lo largo de los años, como muy interesante, después del 2009, Ercilia no tuvo un impacto tan fuerte de casos en los otros brotes. Indudablemente tiene una masa crítica de población inmune al serotipo 1 que se defiende permanentemente si no hay una reintroducción de otro serotipo. Ahí está la cuestión. Otra cuestión no menor es tener en cuenta qué serotipo es el prevalente para esa Absolutamente. región, porque nosotros hemos tenido la mayoría de los casos por serotipo 2, no hemos tenido casi 4, corregime si no es Es así. así, pero la segunda reinfección, si es por otro serotipo, se supone que para ese ya tenemos inmunidad, pero la segunda reinfección es el problema. Y eso no lo podemos contar porque hay circulando de todos. Casi de Sí. los 4. Sí, igual ahí yo quiero marcar algo. Del 2009 al 2023, al 2024, ya diría, si uno analiza qué nos pasó con la población, nosotros de las personas que se internaron y que se murieron, en ninguna encontramos el antecedente de haber tenido un dengue sintomático, Arturo. Es decir, yo tengo un riesgo potencial que la segunda infección, más no la tercera ni la cuarta, pueden tener un incremento de gravedad. Sin embargo, los estudios que tengo de seguimiento me han demostrado que no necesariamente tengo que haber tenido un dengue grave previo para hacer un dengue grave posterior. Y que de hecho mucha gente, sobre todo en el 2024, tuvo dengue grave como primo infección, es decir, no tenía un registro de haber tenido dengue grave o de haber estado dengue sintomático. Entonces digo,
¿Hay un riesgo potencial de dengue grave en la segunda infección? Sí lo hay, por un fenómeno de amplificación. ¿Hay un riesgo de dengue grave de entrada? Sí lo hay, porque lo vimos. Y después, la otra característica es que en la medida que nosotros vamos teniendo brotes, hay un cambio, un traslado a la población que se afecta. Este 2024, que seguramente ustedes lo padecieron, tuvimos mucho impacto en población adolescente. De hecho, la población pediátrica que se internó en la provincia de Santa Fe fueron adolescentes. Y las formas que tuvimos no fueron dengue leve, tuvimos dengue visceral, es decir, tuvimos miocarditis, encefalitis y hepatitis. Y hepatitis, muchos de que no requirieron internación, pero muy lento en el descenso de las transaminasas. Entonces, sí, lo que está demostrado es que a cada nuevo brote que yo me someto en un contexto poblacional, la aparición de formas sistémicas, de formas más graves y de muerte ocurre. Y el traslado hacia la población más pequeña también ocurre, porque en otro momento no teníamos población adolescente que se internó. Este año tuvimos en la provincia de Santa Fe 2 mujeres fallecidas de 16 años, es decir, es una población joven para fallecer. Complicado. Romina Regner nos dice, ¿y si un niño menor de 4 años viene con indicación de vacuna por un médico y la enfermera lo coloca, debe reportar como ESAVI por estar fuera de la edad recomendada? Absolutamente, Romina. Por fuera de lo recomendado, no teniendo estudios de eficacia y seguridad, es una mala praxis. Yo no puedo prescribir por fuera de protocolo o por fuera de la recomendación de aprobación de Argentina. Y me pregunto, Romina, ¿por qué vacunaría a un niño menor de 4 años? ¿Cuántos niños menores de 4 años ustedes vieron graves, internados, hospitalizados? Si yo tuviera que hacer un consejo familiar y decir, viene una mamá preocupada y me dice, estoy re preocupada, yo quiero vacunar a mis hijos. Tengo uno de 3, no señora. Tengo uno de 5, no. Tengo uno de 15. Mi consejo sería vacunar el de 15. Las tasas que ustedes vieron de afectación y la experiencia vivida en la práctica que tuvimos en el 2024 dice que a los adolescentes les fue mal. Por lo tanto, si yo quisiera prevenir hospitalización y complicaciones en un adolescente que ya tuvo o que pudiera tener, voy por el adolescente, no voy por el más chiquito. Distinto es Brasil, que ya lleva años de dengue año a año, y cuando uno se transforma en endémico, empieza a bajar la edad y comienza a afectarse la población pediátrica. Si ustedes analizan en una familia afectada por dengue, ¿qué le pasa a los niños pequeños? Muchos tienen diarrea y le decimos enterovirus. Muchos están saltando con 40 grados, pero el adolescente, el adulto joven, están tirados en la cama una semana. Débora Barroso nos dice, ¿en cero negativo las recomendamos también o solo cero Sí, positivos luego de los 6 meses de la enfermedad? no, no, se puede utilizar, está aprobada y tiene estudios de eficacia y seguridad. Ahí sí, lo que le quiero recordar a Débora es, la protección para las 4 serotipos ocurre con los 0 positivos previos. Para los 0 negativos está demostrada protección para dengue 1, para dengue 2, no se demostró para dengue 3 y la N fue muy baja para dengue 4. Sandra Matías nos dice, ¿se puede aplicar con otras vacunas de calendario? Bien, hasta ahora con las que se ha utilizado ha sido con vacuna de hepatitis A, que se ha demostrado la coadministración, con vacuna de fiebre amarilla, esto es muy interesante porque compartimos el vector, y se está en un estudio bastante avanzado con vacuna de VPH. Uno puede administrarla en forma conjunta, aunque no existen estudios, porque es una viral atenuada. Tendría que recordar que no puede aplicarla separada en 24 horas de otra viral atenuada como una varicela. Pero si uno se fuera a embarcar en una vacunación de población en un número importante, la recomendación sería espaciar, es decir, la recomendación sería no aplicarla junta. ¿Por qué no aplicarla junta? Porque como yo quiero estudiar una farmacovigilancia activa, debería separarla por 24 o 48 horas para poder decir, tuvo fiebre, es atribuible a la vacuna de dengue y no a una vacuna de tétanos, por ejemplo. Pero desde el punto de vista de la coadministración, es altamente probable que de acá a un año coadministremos con otras vacunas. Sebastián nos pregunta, y respecto a la vacunación con el que ya se infectó, ¿se puede indicar a los 3 meses de su infección? Sé que es a los 6 meses, pero ¿cuál sería el problema y el riesgo si se vacuna a los 3 meses, dada la época calendario? A ver si entendí.
En principio, si no tuviera que elegir el mejor momento para vacunar a una persona que tuvo dengue es a los 6 meses, porque la respuesta inmune que va a montar a la vacuna no se vería teóricamente influenciada por los anticuerpos prestados para los otros serotipos. Pero si uno tuviera una urgencia, es decir, tuviera una persona que tiene que viajar o estuviéramos en un periodo de lluvias, es alguien de protección civil y yo quiero protegerlo sí o sí, puedo adelantar. ¿Qué riesgo corro? Ninguno para la persona. Solo saber que quizá la eficacia, es decir, el nivel de protección y la respuesta inmune que monte, no sea exactamente igual de alta que si yo lo hubiera vacunado a los 6 meses. Perdón, no podía leer el resto de la No, pregunta. Dice, dada que la época calendario, que el paciente quiere estar preparada para la próxima epidemia. Sí, es cierto. No nos dan los tiempos calendarios porque no, hubo dengue hasta hace poquitos meses. exactamente. No alcanzamos a cubrir los 6 meses y ya tenemos los mosquitos dando vuelta. Y Exactamente. si está vacunado y el mosquito le pica con otro serotipo, podría empeorarse. Ujú. Eh, bueno, la otra Por eso, dice, por eso digo, sí, tan interesante conocer la epidemiología, Arturo, porque cuando el dengue se transforma en endémico, supongamos que nosotros tenemos un departamento como 9 de julio que se transforma en endémico y vos tengas dengue todo el año, la pregunta será, ¿cuándo vacunaríamos? no, imposible. No nos da Vamos a el vacunar espacio. intrabrote y ahí va a ser muy difícil poder diferenciar. Por eso, en realidad, digo, es una vacuna compleja para su implementación, porque tiene que tener una estacionalidad para llegar a la protección antes de que la gente comience a tener dengue. Pero cada vez más, como vos bien mencionabas, se extienden los casos. Y estos casos se extienden porque no depende el impacto de la enfermedad de la vacuna, depende del agua potable, depende de que tape los tachos, depende que elimine los inservibles, depende que la gente consulte, depende de que ponga el herbicida, depende de tantas cosas que en realidad yo siento que el brote de dengue va avanzando y la endemicidad de la vacuna, de la enfermedad va avanzando y nuestras estrategias de control van mucho más lentas. Tal cual, es así. Leticia Márquez nos dice, ¿sería necesario en mayores de 60 años firmar consentimiento informado, igual que se recomienda con la fiebre amarilla, entendiendo que es un indicante estudio individual y el riesgo teórico de viscerotropismo? Sí, Leti, Argentina no tiene una ley que obliga a hacer un consentimiento informado escrito. Argentina tiene una recomendación de consentimiento informado verbal. Entonces uno podría decir que puede explicar frente a una persona que tiene capacidad de discernir y puede registrar en la historia clínica, la persona fue informada de los beneficios o que no existen y la persona define vacunarse. Si uno quiere cubrirse mucho más, podría diseñar un consentimiento informado por escrito, sobre todo en esto que hablábamos, personas que hayan tenido enfermedades de base y que estén en remisión, o personas que sean mayores de 60 años. Ahí vos no tendrías el tema digamos, de la responsabilidad, porque la vacuna está aprobada por encima de 60 años, pero quizá podría uno utilizar el consentimiento informado, verbal o escrito. Siempre uno tiene que trabajar con consentimiento verbal. La persona debe entender de qué se trata, debe entender que previene, que no previene la infección, que si no, lo que vamos a tener es una prevención de formas graves, que puede tener dengue igual, que puede tener ausentismo laboral también, porque si tiene un dengue leve, quizás se tiene que quedar en su casa, y que en realidad el objetivo mayor es disminuir las complicaciones graves de la enfermedad. Gabriela de Asensao nos dice, impecable Andrea como siempre, gracias. Vos, en consultorio, ¿la indicás a mayores de 60? Yo mayores de 60, Gaby, yo tengo 60, te digo. Mayores de 60 con una buena categorización de su situación, de su situación de salud, no me da mucho miedo. Me pongo un poquito más nerviosa si vos me decís arriba de 70 o más, porque ahí es verdad que la mayoría de nuestra población por encima de 70 suma más de una comorbilidad. Para el mayor de 70, a mí me gustaría saber cómo le va con este estudio de las comorbilidades, es decir, la combinación hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, insuficiencia renal, cómo va con los estudios.
Ese sería el grupo que más me pone un poco nervioso. 60 sanos, como yo me la pondría. Em, María Paula Trevisan nos dice, ¿disminuye la inmunogenicidad si pasan más de 3 meses entre las dosis No, o es solo un no. intervalo mínimo? No, los intervalos alargados no disminuyen la inmunogenicidad, de hecho en algunos casos la aumentan, como BPH. Lo que uno no puede acortar es los intervalos mínimos demostrados por los estudios por ahora. Bueno, habría que preguntarle, no, ya bajó la mano la doctora que había levantado, a lo mejor lo hizo por error. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, Tengo eh, una persona que está levantando la mano, que es Ana Sena perfecto, Lencina. Si quiere, le puedo, ahí le habilité para que hable. Si quiere hacerlo, puede con todo hacerlo. gusto. Que fue accidental porque ahí bajó la mano, así que. Bien. Em, Un tema complejísimo si lo hay, porque encontrar el periodo ventana para poder meter la vacuna en determinados grupos etarios es complicadísimo. Lo bueno de esto es que nos trae la epidemiología otra vez a la cabeza, ¿no? Pensar las cosas con Tal cual. otra lógica. Posiblemente la mejor vacuna sea el repelente. Bueno, toda la Ujú. educación sanitaria y todo ese tipo de cuestiones. Eso Absolutamente, también Arturo. hay. Me parece que de esta clase lo que uno se tiene que llevar es la vacuna es una herramienta, la respuesta es sí. Si yo no contengo el resto, es decir, si yo no trabajo con el resto de las variables y no mejoro las condiciones de vida de la gente, no provoco un cambio cultural con respecto a la gente, no mejoro el sistema de salud, no atiendo a la gente adecuadamente, podré tener un montón de vacunas, invertir en un montón de vacunas, pero no voy a tener impacto sobre la enfermedad. Quiero dejar claro que aunque Santa Fe comience la vacunación, la vacuna no va a determinar cambio en el impacto de la enfermedad. Sí vacune varias cohortes. No hay modo de mostrar aún el impacto si yo no hago una estrategia integrada. Por eso celebro que en la provincia se haya definido una estrategia integrada, poniéndole valor a otras cuestiones, poniéndole valor a la escuela, poniéndole valor a lo social, poniéndole valor al repelente, poniéndole valor a que la población pueda acceder a un repelente gratuito, a que tenga la herbicida si no puede tirar su agua porque entramos en el periodo de la niña y la gente no va a tener agua estos meses ¿Mm? y yo le digo por la televisión que tire el agua y no tiene agua para tomar para ellos o para lavar la ropa o para el ganado que tiene o para los animales. Entonces digo, es muy complejo el tema, está determinado por, valga la redundancia, muchos determinantes sociales, económicos, culturales, que la vacuna no puede solucionar. Yo lamento que se instale la vacuna como la panacea para esta enfermedad y el modelo es completamente diferente a las inmunoprevenibles. Para un sarampión yo sé que la vacuna puede eliminar la enfermedad porque el portador y el huésped es humano. Acá el intermediario es un mosquito. Por lo tanto, más allá de que yo trabaje con el humano, hay un actor clave que es el mosquito. Digo, y el mosquito se eliminó con el DDT, pero en este momento yo no podría echarle DDT a la población, porque los condenaría a cáncer y a otras, y a un depósito de DDT en la tierra que generaría una catástrofe. Entonces digo, y cada vez más los mosquitos se hacen resistentes a los insecticidas, y esto lo estamos viendo, y se viene midiendo la resistencia al insecticida. Por lo tanto, la estrategia, el ahora es, empecemos a tener casas ordenadas, patios limpios, agua potable adecuada, empecemos a preparar nuestro sistema de salud para atender, fortalecer la red de atención primaria porque no necesitan hospitalizarse estos pacientes, necesitan estar atendidos, categorizados y seguidos, necesitan entender cómo funciona la enfermedad y empezar a pensar cómo una intervención como una vacuna, quizá a lo largo de un tiempo pueda modificar y ojalá se sigan adelante un montón de otros estudios porque hay un montón de incertidumbres que tenemos con esta vacuna que necesitamos resolver, pero necesitamos resolver con evidencia para poder sentirnos más tranquilos en la prescripción y más tranquilos en la respuesta que le damos a la consulta del paciente. Hicimos un trabajo con la Universidad de La Plata y la de Litoral y los órganos clorados que están prohibidos hace 35 años en el país, todos tenemos en sangre. Claro,
Entonces, porque todavía están en el ambiente, en Ah, el pasto que comen las vacas y en la leche que producen. claro. Es fatal eso. Y tampoco nos tenemos que creer que porque vengan a fumigar con eso vamos a acabar con el mosquito. Es Mm, una cuestión mucho más, sí, profunda. más trascendente. Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de agradecimientos a tu Bueno, disertación. Eh, no los voy a nombrar a todos porque se me va a pasar alguno. Vamos a darle la máxima difusión a esto porque es muy importante entender la lógica del bicho este que lo tenemos que tratar de erradicar entre todos, si se puede, si se pudiera. Gracias, bueno, yo doctora María Andrea. agradecerles un montón, queda el material y bueno, sin duda si hay nuevo material disponible, lo vehiculizamos por el colegio. Es Con muy todo difícil gusto. Es muy difícil la recomendación individual, comprendo a cada uno de ustedes, me parece que hay que informar con lo que sabemos. Siempre en el acuerdo terapéutico está el usuario y nosotros, no somos solo nosotros los que tenemos que decidir una práctica o una vacuna en este caso. Y bueno, veremos cómo seguimos. Esta es una muy buena noticia, pero también tenemos que conocer cuáles son las limitaciones. Un beso gigante. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Darío, también por haber contenido todo esto. Muchas gracias, doctores. Hasta luego. Adiós.